Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra entrevista más del canal de Carlos Frías, entrevistando a mis amigos. Hoy tengo el honor y el placer de entrevistar a un amigo de toda mi vida, mi vecino, amigo. Jugamos, desde chicos jugábamos a Star Wars con sus naves y todo que tiene la colección. Es el vecino más latoso que tengo por aquí, es Bruno Bresani. Bienvenido, Bruno, ¿cómo estás, hermano? Gracias por Bien, bien, invitarnos a tu gracias. casa. No, gracias por la entrevista. Bruno, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo empezaste? Nos gustaría saber dónde estudiaste primaria, secundaria, preparatoria y creo que universidad y una maestría por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo nací en Brasil, Sí, mi padre es peruano. sí, Llegamos aquí a México cuando yo tenía como unos 5 o 6 años. Por la dictadura militar en Brasil tuvimos que salir de allá. Eh, y bueno, mi madre aquí se juntó con el que fue mi padre de crianza, Sergio sí, sí, tuvo el de la gusto. Peña, un académico de la UNAM. Y bueno, pues yo crecí en esta casa, que era la casa de Sergio, que antes era de sus amigos, que era de Carlos y Cristina Payán. Ujú. Y nada, pues me eduqué en México, ¿no? Soy más mexicano. Y estudié primero en una escuela de exiliados, de hijos de exiliados. Sí, Básicamente todos, había gente de Argentina, de Chile, algunos cubanos, ¿no? Ahí no eran exiliados, más bien eran que venían de intercambio, etcétera. sí, sí, sí. Y una escuela que está en el centro de Tlalpan, que se llama Herminio Almendros, Ah, ok. que una compañera de esta generación, Mariana Gulco, que es artista, ella ahora es la directora, su madre era la directora fundadora, ahora ella es la directora. Y nada, después hice secundaria prepa en el Centro Activo Freire, que era una escuela que estaba por Núcleo Radio 1000, Ah, ok. ahí La Florida. en la Florida, Ujú. que pues era una escuela activa de esas con la puerta abierta, no te pedían como calificaciones básicamente, o sea, Sí, sí había calificaciones y todo, pero era tu responsabilidad cumplirlos ok. y en los veranos nos íbamos a alfabetizar al interior del país, a Oaxaca o a plantar árboles a Puebla, o nos fuimos también en brigadas en el periodo especial de Cuba en los noventas a, bueno, digamos yo en la última etapa de esta escuela, a principios de los noventas a Cuba como albañil, ¿no? A Órale. construir casas para apoyar, pues que se había caído el bloque socialista, entonces están sin nada, ni un peso, y entonces había que brigadas internacionales que iban a apoyar con lo que pudieran, Ok. ¿no? Unos iban a cortar caña, otros íbamos de albañiles, etcétera. Y después estudié en la UNAM, ¿no? Estudié diseño gráfico en la actual Facultad de Artes y Diseño, en la FAT. Ujú. Eh, Ahí tuve la fortuna de estar en este grupo que se llamaba ya se va Pepino. Adiós Pepino. Ándale. Sí. Este era el PAEA, Programa de Alta Excelencia Académica, que fue Ok. un programa que tuvo la UNAM de que seleccionaba las 14 mejores personas que habían entrado en ese momento a la UNAM de Ujú. cada facultad y les da supuestamente más clases y cosas así. Que realmente era más choro que cualquier otra cosa porque se clavan el dinero y no te daban nada. ¿No? Sí, sí, bueno, ya sabes cómo se manejan a veces las autoridades. Sí. Y de ahí después me metí a estudiar la Escuela Activa de Fotografía, Ajá. que está aquí en Coyoacán, donde por fortuna y pues por estarle chingando, pues también cursé con beca, porque era y es cara, Pescado. ¿no? En aquella época era más cara, ahora ya es como un precio normal, ¿no? Pero sí fue ahí una negociación con
con Sergio, con mi padre de crianza, porque pues él como intelectual de izquierdas y economista tenías que negociar todo. O sea, tu domingo, a ver, negócialo, ¿cómo te lo vas a ganar? Entonces yo tenía que escribir en máquina de escribir sus artículos, ¿no? Y entonces transcribirlos para llevarlos al Excelsior. Yo tenía que llevarlos los lunes, me iba en metro hasta Juárez y ahí caminaba al Excelsior y entregaba, porque tenías que entregar una copia y había otra copia que se hacía con papel calca, ¿no? Esta de carbón, y entonces entregas las dos copias al editor de la sección y bueno, a veces te hacían esperar hasta porque el periódico se produce a partir de mediodía, tarde, noche, ¿no? Porque se imprime como a las 3 de la mañana. Entonces tenías que esperarte como a las 6, 7 y ya me regresaba y con eso me ganaba los domingos, escribiendo algunas cosas que me pedía máquina, que después eran puras babosadas, o se encontraba como chupacabras no sé qué, y entonces yo estaba ahí según esto escribiendo algo súper importante, y ya que me di cuenta después de la 15ª noticia que era el ovni no sé cuánto, le decía, oye, estos son pendejadas, ¿no? Lo que me estás mandando. Y se reía y me decía, híjoles, me cachaste, pero ni modo, pues a escribir, a ganarte el domingo. Así, llevando los artículos. Y entonces hubo una negociación y bueno, pues entré a la Escuela Activa de Fotografía, que después en el primer trimestre por esfuerzo ahí me gané la beca. Claro, me quedé calladito porque pues el dinero lo ocupaba para comprar material, ¿no? Comprar papel, comprar químicos, es muy caro. La fotografía es muy caro y realmente pues tienes que ver cómo hacerle, ¿no? Cómo ponerte de cabeza para lograr pues tener el material necesario para poder expresarte con ese medio. Y entonces, terminando más bien a la mitad de la carrera, murió mi padre de crianza. Y entonces, bueno, yo entercado, continué estudiando, acabando, aparte ya estaba trabajando en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Social, allá en Coyoacán, que dirigía Arnoldo Martínez Verdugo, el que fue secretario del Partido Comunista en México durante mucho tiempo, en la última época. Que ya no existe, por cierto. Sí, no, y bueno, Arnoldo después fue el alcalde delegado de Coyoacán. Y bueno, después de eso, y también estaba trabajando en otra revista, en Voz y Voto, que era de Alcocer. Bueno, la sigue llevando Alcocer, que en ese tiempo era asesor de La Bastida. Y entonces pues ahí en Voz y Voto era fotorreportero, entonces ahí me tocó ir a cubrir las elecciones del 2000, entonces cubrir Cuauhtémoc Cárdenas, no sé, Vicente Fox, es un desmadre. La adrenalina es interesante, pero ahí me di cuenta que no me gustaba el fotoperiodismo y no quería ejercer como fotoperiodista. Aparte hice mi servicio social de la activa en la revista Proceso, algunas asignaciones gracias a un taller que tomé con Ulises Castellanos, que él en ese momento era el editor de fotografía. Lo tomé con Pepe Jiménez, éramos los dos que hicimos ahí nuestro servicio, que actualmente Pepe Jiménez hace unas semanas lo nombraron el editor de la revista Proceso. Es un cuate muy bueno, él fue de los que estuvo ahí en Ayotzinapa cubriendo todos los 43 desaparecidos durante mucho tiempo, como de los fotógrafos que estaban ahí al frente. Es muy buen fotógrafo, muy divertido como persona, ¿no? Y muy profesional en lo que hace. Entonces estaba en eso y pues con el duelo, la muerte y demás, se dio la oportunidad de entrar a la maestría en la UNAM en artes visuales. Fui la primera generación con enfoque a fotografía. Entré y no había fotografía, pero entré a grabado, no me convenció, me dijeron en 6 meses o la próxima generación vamos a abrir fotografía, me metí a la de fotografía y pues como no había programa y sinceramente eran re malos la mayoría de los maestros, pues hicimos una rebelión interna, varios alumnos, ya sabes que no me gusta hacer eso. Y entonces pues el director negoció con nosotros y decía, bueno, ¿qué quieren?
Y entonces nosotros prácticamente en ese momento armamos gran parte del programa que se nos dio en ese momento. Claro, había grandes profesores también, como Blanca, la que nos dio teoría y análisis de la imagen, extraordinaria, yo creo que la mejor de la Facultad de Artes y Diseño, que me dicen que se estaba jubilando, algo así. También tuve la oportunidad de meterme ahí a varias clases en Filosofía y Letras con María Noela Pauget y Mercedes Garzón Bates, extraordinarias profesoras, maestras de ahí de la facultad, que creo que ya están jubiladas. Creo que aparte una de ellas muy enferma, pero bueno. Acabando eso, pues, o más bien paralelo a eso, me ofrecen trabajo en la Escuela Activa de Fotografía. Y entonces, pues lo tomas, ¿no? O sea, y entonces me tocó dar del 2000 al 2005 retrato en estudio. Y también Photoshop 1, que nos tocó abrir la parte digital, ¿no? Porque no había, y yo como ya estaba explorando por ahí, pues no, me pusieron junto con Roberto Sarquís, que era el coordinador académico en ese momento, a dar clases de Photoshop, que era Photoshop 3, o sea, no había capas, no había historia, era una cosa así bárbara. Y entonces, pues bueno, ahí estuve trabajando en la activa, eran en las tardes, 3 días a la semana, y los otros 2 días, bueno, negociaba algunas tardes en la activa, y entonces eran 2 tardes a veces. La cuestión es que era, los días que no estaba en la activa, estaba en la maestría en la Academia San Carlos, allá en el centro, y en las mañanas me metí al Centro de la Imagen, que está también ahí en la plaza La Ciudadela. Y ahí me tocó conocer a gente muy importante que venía de Estados Unidos, de Europa, además. Les aprendí muchísimo porque eras el chalán del chalán, ¿no? Eras el que, tienes auto, sí, te toca ir por este güey al aeropuerto y lo tienes que llevar al hotel y... ¿Sabes hablar inglés? Pues como Apache, pues ahí ponte de cabeza y tienes que comunicarte con esa persona. Y entonces, pues me tocó asistir a Susan Kleckner, que fue la directora fundadora del ICP, el International Center of Photography en Nueva York. Me tocó ser asistente de Joan Foncuberta, que es, digamos, el teórico y también artista, uno de los más importantes de España y Latinoamérica. Me tocó, y gracias a que fui su asistente, vio mi trabajo y me incluyó en uno de sus libros y a veces en algunas conferencias, que es un libro que se llama La Cámara de Pandora. Él primero había escrito otro muy bueno que se llama El Beso de Judas, y después hizo La Cámara de Pandora, ahora es La Furia de las Imágenes, y tiene varios otros, ¿no? Pero esos, digamos, son como de cabecera para poder entender lo que está sucediendo en la fotografía actualmente. Okay. Y entonces en uno de ellos tuve la fortuna que me incluyó. Y nada, pues seguí haciendo la maestría. Y de ahí cuando terminé la maestría, que dejé la titulación volando, porque la UNAM, la burocracia, o sea, ibas a la Academia San Carlos atrás de Palacio Nacional, y entonces te decían, tienes que ir a firmar este documento a Xochimilco. Entonces te lanzabas hasta Xochimilco, y llegando a Xochimilco te decían, ay no mano, es en rectoría. Y entonces llegas a rectoría, ya cerramos, regresas mañana o pasado. Y aparte uno trabajando, ¿no? Y entonces pedías permiso porque tenías que ir a hacer este trámite. Y hubo un momento que dije, ya, al diablo, ¿no? Y entonces lo dejé volando, que lo retomé gracias a la pandemia, y ahora todo es en línea, y entonces inicié este año y ya terminé la investigación, ya la entregué, ya la aprobaron, y ahora es pura burocracia hasta, yo creo que en noviembre ya estará ese trámite burocrático. Pero te digo, o sea, aprovechando estas circunstancias que yo creo que son momentos ideales para reformularse, ¿no? Y entonces, terminando eso, me fui a Escocia por cuestiones personales. Sí. Y de ahí, de Escocia, me fui, ya no funcionó las cosas allá. Es un lugar precioso para estar mediodía y después tienes que salir corriendo porque es más depresivo que nada. De ahí entonces decidí, bueno,
soy nacido en Brasil, pero nunca he vivido realmente en Brasil como adulto. Entonces voy a intentar irme a vivir a Brasil y probar qué es y redescubrirme. Entonces le hablé a mi padre, que mi padre biológico, no con la ouija, a mi padre biológico, Sí. en Brasilia, le comenté, me dijo que sí, me fui a Brasil, me quedé primero con mi tía, después en un microestudio que era donde estaba la cama, estaba el refri con un microondas y se acabó. Un lugar muy fifí, pero era así un huevo. Sí. Y empecé pues a redescubrirme, a producir, a entender ahí. Por suerte estaba de agregado cultural de México en Brasil, Felipe Ehrenberg, que yo lo había conocido, bueno, ya falleció, un extraordinario artista, el padre del arte conceptual en México, amigo de Sergio, mi padre de crianza, y yo lo conocía desde niño. Y entonces le escribí, le dije, estoy aquí, podemos vernos. Y me dijo, sí, vente a la embajada. Entonces lo primero que llegué es, dame trabajo, no tengo trabajo. Y me dijo, no te voy a dar trabajo en la embajada porque vas a ganar bien. Y como artista, si ganas bien, echas la hueva. Hola. Entonces, chíngale y te voy a dar trabajitos así como fotografía mis cuadros o con Lourdes, su viuda, que actualmente vive ahí en Yautepec. Creo que es Yautepec. Ella tenía un restaurante de comida mexicana, entonces yo pues iba de su asistente, entonces le tenía que explicar a los brasileños la diferencia entre tortilla, sope, guarache, qué era el pozole, todo eso. Entonces, como pues agregado cultura, además llegaba, no sé, el director de Ciudad de Dios. Entonces le tenías que explicar si picaba o no picaba las cosas. Y aparte, bueno, dices, tú fuiste el que dijiste, está poca madre la película. Entonces ahí platicando, ¿no? Y conociendo a estas personas. Y entonces aprendí muchísimo y en eso apliqué a la maestría en Barcelona, que yo conocía una maestría que se llama Maestría en Artes Digitales, que ya no existe, ya solo había dos en el mundo, una en Canadá y otra en Barcelona. Y en la de Barcelona, Joan Foncuberta, del que yo había sido asistente, fue director durante un tiempo de clases, una cosa así. Entonces, apliqué, me aceptaron, negocié los dineros con la familia y entonces me fui. Y entonces, ahora irte a Barcelona y llegar, no conocía a nadie, entonces no era como ahora Airbnb, redes sociales, no, o sea, era ese www. Donde no morirme de frío.com, así, ¿no? Entonces encontré ahí un lugar que me vieron la cara, me cobraron muchísimo, pero me ayudó para conocer. Y entonces, pues hice la maestría en artes digitales con un proyecto, se llama Duda, que desarrollé, que es una videodanza como infinita, que actualmente la tengo que reformular porque es un net art, o sea, arte para la red, pero en ese momento se programaba en Flash y actualmente el Flash ya no funciona, entonces hay que con HTML configurarlo para que funcionen los navegadores actuales. Pero para que veas, eso era 2006, o sea, no había Facebook, no había Instagram, había alguna que otra cosa ahí en la red, en YouTube y demás, pero nada. Y entonces Barcelona estuvo muy divertido, hice, bueno, la maestría, después me metí a la maestría, a una segunda maestría en producción e investigación artística en la Universidad de Barcelona, que era maestría y doctorado. Y entonces, ¿por qué de repente en Europa muchos de los que vamos para allá, que tenemos esa fortuna, de repente regresamos con 2, 3 maestrías? Porque es la forma de que te renueven la visa también. O sea, tampoco es de que, pinche genio, sí, ¿no? Sí. No, o sea, porque es una forma de renovar las visas, porque también ellos saben que es negocio. O sea, son muy, muy listos estos países y entonces saben que es negocio, porque son caras, ¿no? Y entonces, bueno, pues entré a esa maestría y paralelamente me aceptaron en un centro cultural que se llama Hangar,
que sigue funcionando, que es como una cooperativa porque es administrada por la sociedad, es la Asociación de Artistas Visuales Catalanes, que te tenías que asociar y pagabas una cuota anual, lo cual te daba acceso a pues descuentos en cuestiones de arte y demás, y aparte descuento bueno, y acceso a residencias y demás. Y entonces me aceptaron y te daban como un espacio para trabajar. No podías vivir ahí, a pesar de que hubo un tiempo que me quedé sin casa, que tuve que dormir ahí. Y le dije al director, que era Pedro Soler, oye, me quedé sin casa, güey. O sea, en la calle. Quédate a dormir en el estudio, no le digas a nadie, ahí hay un colchón. Y pues, ahí te quedabas, ¿no? Y al lado estaba un cabrón catalán que decía, pues a mí me vale madre, yo voy a estar aquí toda la noche trabajando y estoy escuchando música. Y yo, bueno, pues, está bien, ¿no? Entonces, porque compartías el estudio, ¿no? Sí. Y el estudio era obra negra, o sea, era porque lo que sucedió es en Barcelona, y por eso se dio en cierto momento mucha efervescencia, cuando pues las fábricas empezaron a desocuparse, como esta zona que era de fábricas, y quedaron los edificios abandonados. Los artistas tomaron estos edificios abandonados, pero después los artistas y eran pues construcciones ya muy viejas, pero después cuando vinieron las Olimpiadas que fueron ahí, pues lo que hizo el gobierno de Barcelona es que empezó a tirar muchos de estos edificios y a hacer departamentos de lujo, como lo que está sucediendo en esta zona con los Big Grant. Sí, bueno, sí. Entonces lo que hizo es que hubo grupos de artistas que empezaron a jugar políticamente, y entonces el partido de oposición, al que estaba en el gobierno, se alió con estos para llegar al gobierno. Ya sabes, estas negociaciones horribles de la política, pero así es. Y entonces ganó el partido de oposición, y como a cambio del apoyo de los artistas, les dieron una cosa que se llamaba como fábrica de artes, una cosa así era la ley, que era de que si tú tenías una sociedad de artes escénicas, había de la de artes visuales que yo pertenecía y demás, te daban un lugar para que pudieras desarrollar tu arte. Y en este caso nos dieron una fábrica, como si nos hubieran dado todo Plaza Loreto, claro, en obra negra, o sea, todo destruido, y entonces tú lo arreglas, tú lo mantienes, y yo, gobierno, te voy a dar un presupuesto mensual, y aparte de eso, tienes que hacer como servicio social, dar algo a la comunidad, que era estos estudios para artistas, que pagábamos una cuota mínima por la limpieza, la luz, demás, y entonces, pues teníamos que hacer exhibiciones, y me acuerdo que nos mandaban mails así diciendo, oigan, mañana vienen del gobierno de la Generalitat a supervisar de que sí estamos haciendo algo, y como muchos de ustedes están en casa, por favor vengan mañana, y aunque sea háganse güeyes, ¿no? Y haciéndole como que pintan algo o lo que sea, porque muchos trabajábamos en la compu, porque si no nos quitan el presupuesto. Entonces ahí íbamos y nos hacíamos mensos ahí un rato en los estudios para que vieran gente, pero sí teníamos 2 exhibiciones, una a mitad de año y una a final de año. Pero ahí era el mundo ideal, ahí de repente ibas a hacer una exhibición y te daban 300 euros de presupuesto más 300 euros de salario. 300 euros era lo que yo pagaba de alquiler al mes por mi cuarto, donde cabía mi cama y todo amontonado. Entonces era una fortuna para mí, ¿no? Entonces después me gané una residencia en Austria, en Salzburgo, con el Fonca. Y cuando llegué allá, pedimos otra beca con unas artistas, es una que se llama Cristina, pero le decíamos Crisis, porque siempre está en crisis la chica. O sea, ella sí, austriaca de Salzburgo, levantó la mano y, quiero hacer un proyecto artístico con este güey, no sé qué, nos dieron 8,000 euros. Después al siguiente ya te daban 30,000 euros. Y así, en ese tiempo era una locura. Sí. Después vino la crisis del 2008 y el COVID, lo que quieras, y ya no es tan así. Pero en ese momento gastan los europeos en cultura de una forma impresionante. De ahí estuve en otra residencia. Es que ya estando allá, es muy fácil moverte. O sea, un boleto de avión ida y vuelta, digamos, de Barcelona a Finlandia, te salía en 20 euros. O sea, nada, ¿no? Entonces, claro, si lo piensas desde México, es carísimo, es una locura. Pero entonces,
decías, así, buscabas en internet residencias, yo me la pasaba buscando convocatorias, y entonces, por ejemplo, salió una en Finlandia. Entonces aplicabas, y entonces te decían, órale, te puedes venir 3 meses. Entonces decías, ok, me voy a ahorrar 900 euros, que es 3 meses de alquiler de mi cuarto. Se lo alquilo a otra persona que quiere estar en Barcelona durante 3 meses, y me voy a Finlandia y no pago alquiler. Y con esos 900 euros, pues produzco obra, o me los ahorro, o lo que sea, o me empedo, Sí, ¿no? claro. Entonces, esa dinámica muchos la hicimos, y claro, tienes que ser aceptado en la residencia, y aparte, ya estando en esa dinámica, yo de repente me enteré que el gobierno de Cataluña, ahí en Barcelona, si tú eras legal en el país, y aparte tenías como un currículum de que si eras artista, tú eras artista catalán, ¿no? O sea, representabas la cultura catalana en el mundo. Entonces tú presentabas tus papeles, que te aprendes la burocracia. Oye, me aceptaron en Finlandia para hacer esto, y ellos te pagan el boleto de avión y de vuelta. Entonces ni siquiera paga, e incluso el taxi, ni siquiera pagaba, claro, tú lo pagabas al principio, y regresando presentabas la documentación de que lo hiciste, y te regresaban esos 20, 40, 100 euros, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues como uno está de estudiambre, o sea, 20 euros eran Sí. 2 días de comida, ¿no? Porque siempre estabas buscando dónde comer, y la comida corrida te salía en 7 euros. Me acuerdo que me tocó irme a Francia una vez, y la comida corrida era 12 euros. Pues comí en McDonald's, porque costaba 2,90 € el McTrío. Y aparte tenías internet ilimitado. Y entonces decías, de aquí soy, ¿no? O sea, me vale madres, ¿no? Y bueno, así te la vas buscando, y en eso, un amigo, Alejandro Casales, me dice, oye, tengo un proyecto para el Centro Cultural España aquí en la Ciudad de México. Mándame, ¿tienes algo? Tengo tal proyecto sonoro. Entonces le mandé una pieza sonora que había producido, que presenté en Hangar, y después presenté en Mallorca, en la Bienal de Mallorca, y entonces le gustó, me mandó toda la documentación, hice este trámite de pedir el apoyo para venir a presentar la pieza, y entonces me vine, y el plan es que me iba a regresar, porque había sido aceptada en otra residencia en Finlandia, y de ahí me quería ir a Brasil, pero me quedé. Empecé a ver que había más y más y más proyectos aquí, y aparte en ese tiempo en Europa, pues era la crisis del 2008, 2009, pues los primeros que se quedaron sin trabajo fuimos los que no éramos europeos, ¿no? Los extracomunitarios. Entonces estaba muy, muy, muy difícil. Yo le hablé a 2, 3 amigos allá, Rocío, una en particular que era como medio, casi era la cónsul de los que estábamos ahí, mexicana, que vivía allá hace mucho, de Rocío Morales. Y entonces me dijo, güey, yo hace 2 años que no tengo chamba. Y yo tengo todos los contactos. Y es cierto, ella tenía todos los contactos. O sea, varios trabajos ella me los consiguió, porque era, no sé, decía, oye, hay chambita aquí, y entonces ahí te ibas y eras asistente de un artista o lo que sea. Y entonces me dijo, quédate allá, aquí está la cosa apretadísima. Entonces ya me quedé, perdí el boleto de regreso. En Finlandia se súper enojaron, mandaron ahí una cosa muy grosera. Y dije, me vale madres, o sea, ¿no? Si me van a pagar, pues sí voy, pero si no, hay que ganarse la vida. Y entonces aquí, pues ya sabes, me vendí unas fotos justo antes de venir en Austria, en una exhibición, y con eso me compré la motito con la que me movía, la motito esta roja, con la venta de esas fotos. Y entonces, que aparte me las compró una señora que dijo, no te vayas a ofender, las voy a poner en mi baño. Tú págame. Si quieres, o sea, haz lo que quieras con las fotos. Ajá. Y entonces nada, pues regresé a México, aquí empecé a trabajar en varios lugares, de nuevo dando clases, en Puebla, en F64, con Nacho Urquiza, que Nacho Urquiza es un fotógrafo muy bueno de comida, es el que ha fotografiado McDonald's, Vips, Sushito, o sea, te has comido sus fotos, así. Entonces a mí me tocó
pues estar ahí dando clases en su estudio y estar checando cómo hacía las fotos, y de repente los de McDonald's, por ejemplo, venían de Brasil los que maquillaban las hamburguesas, entonces ahí me decía, tú que sabes hablar portugués, vente, y ahí como chorea con ellos. Domino's también fotografió en ese tiempo, etcétera. Él es un fregonazo. Súper colgado, porque me dice, Bruno, vamos a hacer algo, te hablo mañana, y pasa un año. Ya lo tenemos como broma, Mónica y yo. Y al siguiente año lo mismo. Entonces le digo, pues vamos a ver, el próximo año me va a hablar como en estas fechas, yo creo, ¿no? Siempre se cuelga. Y entonces, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí. Bueno, y entonces, después me volvieron a invitar a entrar a la Escuela Activa de Fotografía. Pero como yo ya estaba trabajando gracias a la invitación de Ulises Castellanos, que era director en ese momento, el que había sido mi maestro, él era director en ese momento de la Fundación Pedro Meyer. Y entonces, ahí en Coyoacán, del maestro Pedro Meyer, el fotógrafo. Y entonces, pues me dice, vente a dar unos cursos. Entonces ya me empecé a integrar ahí. Y cuando me invitaron a la Activa, como estaba a 2 cuadras de distancia, pues dijeron, no, pero ¿sabes qué? Te vamos a mandar a la de Chegaray. Y yo, pues a donde haya chamba, ahí voy. Y entonces, igual que cuando abrieron el Fotomuseo Cuatro Caminos, que ya cerró, Pedro me dijo, ¿y te lanzarías a Cuatro Caminos? Y yo, pues donde haya chamba. Y como él es un empresario judío, como que sonrió, ¿no? Porque pues es la cultura del trabajo, ¿no? Y entonces, pues hasta la actualidad sigo en Echegaray, ¿no? Claro, ahora gracias a la pandemia casi todo es en línea, lo cual es maravilloso. Solo voy muy puntualmente a revisar los trabajos de los alumnos. En Fundación Pedro Meyer, pues el proyecto se cayó por diversas circunstancias. Y pues eso, más o menos. Y te digo, retomé a principio de este año lo de la maestría aquí en México. Ajá. Lo de la segunda maestría en Barcelona, maestría doctorado, cuando llegó la crisis, fue así de, oigan, voy al cajero y ahorita regreso para pagar esto que debo. Y pues me vine para acá y no he regresado. En algún momento regresaré. Pero sí, pues es que ya no era sustentable. Y mira, incluso Pedro Soler, el director de Hangar, dijo, yo ya no aguanto estar en Barcelona. Y ahora vive en Ecuador con su pareja. Siguen haciendo arte y demás, pero viven en una como granja autosustentable. Ya sabes, todo esto increíble. Yo creo que él es el pensador dentro del arte contemporáneo actualmente como más que le gira más la piedra, ¿no? O sea, es como ¿qué será? Un Kerouac, como no sé, es muy inteligente. Sí, inteligente, filoso, sensible, ¿no? Como todas personas, ¿no? Con sus cosas oscuras y luminosas, ¿no? Como todos. Pero incluso cuando me hizo ahora tengo un proyecto que se llama Zona de Riesgo, que es editorial y también tiene su parte educativa y demás. Y entonces este cuate dijo, es la primera entrevista que voy a dar dentro de este periodo de pandemia, y lo hago porque creo en ti. Y yo, pues vas, ¿no? Y realmente le agradezco, ¿no? Esa generosidad que tuvo, porque realmente yo creo que de los pensadores dentro del arte contemporáneo en castellano, de los que le gira arte contemporáneo y arte electrónico, porque hay muchas como ramificaciones dentro del arte, ¿no? Igual que Felipe Ehrenberg fue en su momento dentro del arte conceptual, igual que pues no sé, en fotografía podría decir ahora que también trabajo en Aula del Centro, que es otra escuela de foto, que es de Mabe Guzmán junto con Juan Antonio Molina. Y Juan Antonio Molina yo creo que es de los pensadores dentro de la fotografía en México, él es cubano, de los más filosos, brillantes, asertivos, así es. Y mira, mucho tiempo no me iluminaba su mirada, ¿no? Yo decía, no me hace caso. Y de repente
tal vez se le cruzó algún trabajo y dijo, ah, mira, está interesante. Y desde ahí hemos tenido un diálogo muy bueno, sobre todo cuando empezó a dialogar con Mónica, mi pareja, que también es artista. Ujú. Ahí se abrió más el diálogo con Juan y Mabe, que es extraordinaria, que es su pareja, que es la que lleva a la escuela, trabaja como loca, y es extraordinaria artista. Y otro pensador muy importante dentro de la fotografía en México, que también he tenido la fortuna de dialogar con él, es amigo y demás, y trabajar con él, es César Holm, es de nuestra edad, vive en Querétaro, bueno, un poco más joven, con su pareja Analí, que ella trabaja en el Centro Queretano de la Imagen, ¿no? Y también es una chingona. Y entonces me gusta, ¿por qué me gusta como piensan? Porque son como filosos, ¿no? Esto quiere decir, no se dejan llevar por la moda, porque dentro del arte hay mucho de la moda. Ah, si haces esta formulita en Instagram, ¿no? Pones esta lucecita, la persona así viendo hacia arriba y haciendo así como Ujú. asombrado, da likes, ¿no? Bienales, y aparte le pones una historia atrás de yo de niño sufría y entonces estaba en las sombras y este es mi perrito. Ya, ¿no? Ajá. Y no se la tragan así, dicen, a ver, déjame, a ver, vamos a pensar. Y estas personas que piensan y reflexionan sobre la imagen son las personas con las que me gusta dialogar, ¿no? Son con las personas con las que... Porque uno va aprendiendo. O sea, uno al dar clases, que esa es gran parte de mi trabajo, es principalmente al dar clases tú aprendes, porque te tienes que poner a investigar. Y te tienes que poner... Claro, hay mucho farsante, que da clases que realmente parece un café en la Condesa y dice, hola amiguis, y se fuman un cigarro. Hay muchos de eso. Pero las personas serias que ves que son estructuradas, que prepararon la clase, que investigaron y demás, ahí sí ves la reflexión y ahí y son horas nalga. O sea, es como dice César Home, dice, la lectura es dolorosa, te duele la espalda, te acabas los ojos, son horas nalga ahí sentado, ¿no? Y eso con cualquier medio de expresión, con la imagen también, ¿no? O sea, es como acá el último proyecto que estoy haciendo para la maestría, es un fotolibro en homenaje a Sergio, mi Ujú. padre de crianza, donde retomo dos de sus libros, que son como somníferos porque son de economía y reforma agraria, una pinche hueva, ¿no? Pero bueno, me los tuve que leer y entonces los intervine con la máquina de escribir con la que hacía los artículos que te decía para Sí. ganarme los domingos, pues los reescribí con sus propias palabras y aparte intervine las páginas con fotografías de su archivo que estaba allá atrás en el estudio, que no había sido tocado en 20 años. Desde que él murió, nadie las había visto. Es más, Carlos Payán, que fue director fundador de La Jornada, en algún momento me dijo, ahí hay unas fotos del ejército cuando tomó Ciudad Universitaria, que Sergio estaba de estudiante, lo que sea, y tomó esas fotos. Búscalas porque las queremos para La Jornada. Claro, yo le di el avión y dije, ay, sí, cómo no. Ahora que me puse a hacer este trabajo, realmente revisé todas las diapositivas y por fin las encontré. Son fotos malitas, pero es un documento Sí, histórico bastante claro. importante. Eh, Aproximadamente fueron 11.400 diapositivas. Solo diapositivas, no las fotos Sí, impresas, sí, sí, esas no sí, las sí. conté. Diapositivas, de las cuales revisé todas para esta investigación, digitalicé 1.800 y de esas sacaron en el libro 120, donde pues encuentras a, no sé, a Felipe Ehrenberg, a Sergio cuando ves con la misma chica varias veces y dices, ah, esta era tu novia, no te hagas en los 60s, ¿no? A sus novias encueradas, ¿no? También, a mi madre también encuerada, también por ahí, ¿no? En las diapositivas, a... ¿Quién más? A Carlos Payán, obviamente, a Emilio Payán, que nació en esta casa de bebé, a Ina Payán también, este, a a Marusa también, la hija de Sergio y Raúl, Ujú. que era también, ustedes lo conocieron a Raúl, que era como el guapito. Bueno, pues ahí está en las fotos, Marusa también. O sea, es reencontré más bien
comprendí por fin un poco por qué Sergio era como era cuando revisé ese archivo. Que eso es lo interesante de revisar tu historia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me fui de aquí a vivir a un departamento, lo que sea, me quería llevar mi cama, ¿no? Porque necesitas dormir en algún lugar. No, pues fue un pinche pleito con Sergio que no quería que me llevara a mi cama de niño, que es una cama de latón donde todavía duermo. Y yo así, este cabrón, pinche intelectual de Partido Comunista y la chingada, vamos a hacer la revolución. No suelta una puta cama, ¿qué le pasa? Y fue un pleito increíble. Me llevé la cama. Revisando las diapositivas, esa cama fue su primera cama. Por eso no quería. Claro, pero me lo hubiera dicho, ¿no? Porque ahí lo ves con sus novias, lo ves él vivió en un cuartito de azotea donde solo cabía la cama y todos sus amigos le hacían burla. Ahí están las fotos donde están todos ahí amontonados en la cama, ¿no? Entonces tenía un significado a nivel emocional que él como hombre mexicano, tradicional, macho, ¿no? O sea, dentro de todo, pues no podía expresarse, ¿no? Porque él estaba con su pipa, él tenía para hablar con él que citar a 5 autores y entonces ve a hacer la ficha bíblica, no tienes el nivel para hablar conmigo. Así, ¿no? Era así, un personaje, ¿no? 2 veces director de la Facultad de Economía, académico, todo esto. Y entonces, como niño, mi forma, por eso entré en la foto. Mi forma de comunicarme con él fue con las fotos. Yo tenía un Walkman Sony de estos amarillos que intercambié por una cámara Zenith que está allá arriba, que estaba descompuesta y la mandé a arreglar. Y entonces nuestra forma de comunicarnos, porque él era ya un señor grande cuando yo era un niño, es que nos íbamos a caminar y tomábamos fotos. Era diapositiva en ese momento y llegábamos a un laboratorio que te lo revelaban en 45 minutos. Y entonces en la noche, con un proyector de diapositivas, nos poníamos en esta sala, contra la pared, atrás de ti, a proyectar las diapositivas y ver qué era lo que él había visto y lo que yo había visto en esa caminata. Esa fue la forma de comunicarme con Sergio. Y esa fue una de las razones por las cuales empecé a hacer fotografía. Aparte de las fotos que tomaba en Brasil, que fue lo único que me pude traer de Brasil. Con una cámara 110 de estas alargaditas. Entonces, bueno, haciendo esta revisión de estas 11.400 fotos fue como me di cuenta de muchas de esas cosas. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, las reflexiones a nivel tanto intelectual como emocional, como, o sea, la chamba. Sí, claro. ¿No? Que se note la chamba. Que eso puede ser en todos los niveles. O sea, un buen albañil, tú sabes que es buen albañil porque se ha fregado el lomo y la ha cagado y ha sabido cómo reorganizarse, ¿no? Y es honesto con su trabajo. Igual que un fotógrafo, un escritor, lo que sea, ¿no? Un profesor, ¿no? La persona que sea, el oficio que sea. Un chofer, ¿no? Una cajera de un supermercado. Tú ves cuando lo hacen con ganas, ¿no? Porque lo sientes, ¿no? Y lo disfruta, ¿no? Quien te corta el cabello, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entonces, digamos que más o menos así fue. Ya me perdí. Así fue. Así fue el rollo. No, está bien. Pues muchas gracias, Bruno, por esta entrevista que no conocía de ti. Conocía muy poco. Y te quisiera hacer 5 preguntas con una sola palabra. Contéstame, Bruno. Ya tan rápido llegamos a las preguntas. Ok. Ya, porque es el tiempo. El tiempo es el que nos come. Sí, está bien. Yo por mí. Para ti, ¿qué es Dios? A ver, esa es como una pregunta interesante porque más bien ¿en qué nos constituimos? No te puedo responder esa. O sea, estás preguntando en una tesis postdoctoral. O sea, no me vengas que con una palabra contéstame qué es Dios. No, a ver, ¿cómo nos constituimos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo interactuamos? ¿Y en qué es lo que creemos? Claro. En Buda, en Jesucristo, en Yamanyá, en Shango, en lo que quieras, mientras seas honesto y puedas como constituirte con una persona
pues generosa en varios sentidos, en conocimiento, en amabilidad. Eso es lo que a mí me interesa, Ok. ¿no? Y tengo ahí mi Virgencita de Guadalupe y mi Iemanjá y mi Shango, todos. Todos. Mi Mashimon también, que es el... Tu Yoda. Yoda Todavía también. lo tienes. Pero Mashimon era el dios, bueno, es el cuidador del mundo maya. Ok. Está ahí en Guatemala y ahí me traje unos. Y el mundo cristiano le tiene miedo, bueno, católico, porque dice que es un santo milagroso que se cobra con la vida de un pariente. Órale. Pero en realidad el mundo maya, en el Popol Vuh, hice una investigación de eso y estuve en el 2019 allá haciendo un fotolibro de eso, lo consideran como el cuidador del hombre y de todo su universo, que los dioses lo crearon para cuidar. Entonces por eso es el gran abuelo, se le también traduce como eso, es el abuelo que te cuida, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, eso me encanta, Sí, ¿no? claro. Y la investigación que hice ahí en Guatemala fue eso, buscar a los abuelos de las comunidades de el lago de Atitlán, ¿no? Los abuelos, abuelas, digamos, no importaba el género, más bien era la persona de mayor edad en cada una de las comunidades. Ok. ¿Tu mejor libro, Bruno? Mi mejor libro, mira, hay varios, por ejemplo, un libro de Sasosegu de Pessoa, me encanta porque es un libro que jamás terminó, entonces ves como los tropezos en el paso, en el proceso creativo, pero también está el libro de Camus, El primer hombre, que es extraordinario, y ahí tiene que ver un poco con mi historia. Él inicia, se llama El primer hombre porque es un chico que su padre murió cuando él era muy chico y entonces siempre lo culpa y siempre está... Y cuando él tiene 40 y tantos, va a buscar su tumba. Y cuando llega a su tumba, ve la edad en que murió su padre y su padre tenía como 20 años. No me acuerdo exactamente, pero tenía como 20 años. Y en ese momento él se da cuenta que era un niño su papá. Y que él siempre Órale. lo veía como, es que tú me abandonaste. Y en ese momento se dio cuenta de, no, ahora yo soy el adulto. Él es el niño, ¿no? Y entonces empezó a leer diferente a su padre. Ese libro es extraordinario, El primer hombre. Pero para leer ese libro primero hay que leer El extranjero, del mismo autor. Y entonces se van a ir enlazando los dos libros de forma muy Ok. bonita. ¿Con qué personaje de la historia te irías a cenar? ¿Con qué personaje? Mexicano, ¿eh? Mexicano. Ah, tiene que ser... Bueno, está bien, mexicano. Vamos a ver. Bueno, con el que tú creas. ¿No? ¿Con qué personaje de la historia me iría a cenar? Es que depende, ¿no? ¿Quieres Reven o no? ¿No? ¿Cómo Porque, fue? pues, si es Reven, yo creo que Kerouac, cuando estuvo viviendo en México, debe de haber sido increíble. Claro, acababas fumigado en el piso. ¿Cómo se llama el libro de la chica con la que vivía él en este lugar donde había gallinas en una azotea? Tristeza. Imagínate, así se llamaba la chica, así se llama el libro. Entonces él describe que él está enamoradísimo y ella realmente le vale madres y ella es carterista y entonces se la pasan robando para drogarse y mientras él se drogaba, o sea, porque literal se drogaba con heroína, cuando despertaba se ponía a escribir y sacó el libro cuando estaba lúcido en los pocos segundos que estaba lúcido, ¿no? Entre otros libros, ¿no? Pero bueno, él podría ser divertido, yo creo que Kerouac, Qué padre, bro. ¿no? Pero bueno, no sé. Si quieres algo más tranquilo, pues podría ser. ¿Quién sería interesante? Bueno, es que yo creo que tuve la gran oportunidad de conocer a Felipe Ehrenberg, que fue muy divertido. Entonces, también me gustaría volver a hablar con Felipe Ehrenberg. Qué padre. Sí. Pues te agradezco mucho esta pequeña entrevista, Bruno. Y gracias por venirnos a tu casa. Y ya la Cuando veremos quieras. pronto en el canal. Muchas gracias. Va. Y buenas noches. Seguimos en las entrevistas. Suscríbanse y pónganle me gusta y sigan mi canal. Gracias. Buenas noches. Ya ves, te eché el